La primera flota alienígena se enfrentó a la nave de guerra clase Titán de la humanidad y se congeló de terror. La flota alienígena se movió silenciosamente a través de la oscuridad infinita del espacio. Sus motores no dejaban rastro sonoro. Solo estelas de luz que se desvanecían en el vacío. Miles de naves viajaban juntas. Su formación era aguda, su confianza inquebrantable. Para ellos, la Tierra era solo otro mundo débil, otra conquista fácil. Lo habían hecho muchas veces antes. Sistemas estelares enteros habían caído bajo su control. Civilizaciones se habían postrado sin resistencia. Y ahora creían que era el turno de la humanidad de arrodillarse. En la nave de mando, el almirante alienígena se alzaba alto, sus ojos brillaban de orgullo. Su flota era la más grande jamás enviada a un solo planeta. Le habían prometido que los humanos eran primitivos, que sus armas no eran rival para el poder galáctico moderno. Para cuando sus líderes supieran lo que había sucedido, les dijo a sus oficiales, su planeta ya nos pertenecerá. Sus palabras resonaron por el puente, llenando a sus soldados de un cruel sentido de victoria antes de que la batalla hubiera comenzado. Pero en el silencio del espacio, algo más se agitó. Extrañas lecturas comenzaron a parpadear en sus escáneres. Al principio, los oficiales las ignoraron. Pensaron que era solo ruido de fondo, el tipo de señales que toda flota pasa al moverse por regiones desconocidas. Pero las lecturas no se desvanecieron. Se hicieron más fuertes, más pesadas, más concentradas. Una profunda firma de energía pulsaba como un latido del corazón desde algún lugar adelante, oculta en las sombras del vacío. El almirante frunció el ceño. Su confianza no flaqueó, pero la inquietud entre sus oficiales creció. «Informen», exigió. Los técnicos dudaron antes de responder. «Almirante, las señales son inusuales. No tenemos registro de este tipo de energía. Es mucho más fuerte que cualquier sistema de defensa planetario». La expresión del almirante se endureció, pero se rió fríamente. «Quizás han construido algún escudo rudimentario. No los salvará». Aún así, el silencio en el puente contaba una historia diferente. El miedo había comenzado a colarse en sus corazones. Mientras la flota avanzaba, las estrellas al frente parecían desaparecer. Parches enteros de espacio se veían más oscuros, como si algo vasto e invisible se interpusiera entre ellos y la luz. Los oficiales ajustaron sus escáneres de nuevo, sus manos temblaban mientras aparecían los resultados. Algo enorme estaba allí, demasiado grande para una nave estándar, demasiado organizado para ser una formación natural. Pero el extraño objeto no se movía, y no provenían señales de él. Era como si el propio espacio los estuviera observando. «¿Enviamos un explorador?», preguntó un oficial en voz baja. El almirante no respondió de inmediato. Estaba pensando, y esa vacilación fue suficiente para poner nerviosa a toda la tripulación. Esto no debía suceder. Su misión iba a ser simple. Llegar, destruir, conquistar. Pero ahora, antes de que un solo arma humana hubiera disparado, su avance se sentía más lento, más pesado. Cada segundo se estiraba como una hora, y el oscuro objeto adelante parecía más cercano con cada aliento. El almirante finalmente dio la orden. Un pequeño grupo de naves rápidas se separó de la flota principal, dirigiéndose hacia la zona oscura. Sus pilotos informaron un progreso constante, pero a medida que acortaban la distancia, sus voces cambiaron. La arrogancia desapareció. «Comando, vemos algo masivo. No es una estación. No es una flota. Es una única estructura». Estática llenó las comunicaciones, luego silencio. Las naves no regresaron. El pánico se extendió por el puente alienígena. Algunos oficiales pidieron la retirada. Otros exigieron disparar ciegamente a la oscuridad, pero el almirante levantó la mano, silenciándolos. Su orgullo se negaba a romperse. «Es solo un truco humano», gruñó. «Un farol, una sombra». Sin embargo, en el fondo, incluso él sintió el peso del miedo presionándolo. La flota se desaceleró. Miles de naves armadas y listas para la guerra ahora se movían con vacilación. Todos los ojos se volvieron hacia la oscuridad delante. Y entonces, por primera vez, la sombra se movió, luces parpadearon como tormentas distantes.
Líneas de energía recorrieron la superficie de algo inmensamente enorme. Las estrellas a su alrededor parecieron doblarse, sus bordes se volvieron claros. Los oficiales jadearon. El objeto oscuro no era una estación, no un asteroide, no un farol. Era una nave de guerra. Una nave de guerra tan grande que su flota entera parecía insectos a su lado. Su casco brillaba débilmente, grabado con símbolos humanos, sus cañones más largos que los propios cruceros alienígenas. No se movía hacia ellos, pero se sentía viva, despierta, observando. La boca del almirante se secó. Quería hablar para ordenar a su flota que avanzara, pero las palabras no salían. Sus soldados susurraban entre sí, sus voces llenas de incredulidad. Esto no era lo que les habían prometido. La humanidad no era débil. La humanidad no estaba indefensa. Y así, en el silencio del espacio, la primera flota alienígena se enfrentó a la nave de guerra clase Titán de la humanidad. No dispararon. No cargaron. Por primera vez en siglos, los conquistadores que habían aplastado mundos enteros se encontraron congelados. En terror, la flota alienígena permaneció en formación. Pero el silencio se extendió por cada nave. Sus líderes esperaban una campaña fácil, pero ahora sus ojos estaban fijos en la sombra monstruosa ante ellos. La nave de guerra Titán permaneció inmóvil, pero su presencia era más fuerte que cualquier arma. Su mera magnitud aplastó su coraje. Nadie había visto una nave humana como esta. Ningún registro en la historia galáctica hablaba de tal creación. Era como si la Tierra hubiera escondido un gigante en la oscuridad, esperando este mismo momento. El almirante se obligó a hablar. Los exploradores delanteros mantuvieron contacto, pero sus palabras no tenían fuerza. Sabía la verdad. Esos exploradores se habían ido, perdidos sin previo aviso. Su mente intentaba creer que era un mal funcionamiento. Un simple error técnico. Pero en su corazón, sintió el peso de la realidad. Algo los había tragado enteros. En las cubiertas inferiores de los cruceros alienígenas, los soldados se susurraban entre sí, ¿está vivo? ¿Puede una nave ser tan grande? Algunos negaron con la cabeza, otros aferraron sus armas, aunque ningún abordaje vendría jamás. El miedo viajó más rápido que la luz, filtrándose en cada miembro de la tripulación. Entonces, sin previo aviso, la nave de guerra se agitó de nuevo. Un pulso de luz lento y deliberado recorrió su enorme casco. Los sensores alienígenas se encendieron con advertencias rojas. Niveles de energía fuera de escala. Los sistemas gritaron alarmas que nadie había oído antes. «¿Está cargando armas?», gritó un oficial. El almirante ladró órdenes para preparar escudos, pero su propia voz temblaba. Un comandante alienígena de una fragata más pequeña intentó mostrar valentía. «Atacaremos primero», declaró al almirante. Antes de que se pudiera dar permiso, su nave rompió la formación, corriendo hacia adelante. Sus armas dispararon haces de plasma, brillando intensamente contra la negrura. Los disparos impactaron el casco del Titán, solo para desaparecer como si fueran absorbidos por la nada. Sin impacto, sin daño. La tripulación de la fragata observó con horror. Sus cañones más potentes habían hecho menos que arañar la pintura. Entonces el Titán respondió. Una única luz se reunió en la punta de un cañón, brillando cada vez más como una estrella recién nacida a punto de nacer. La flota alienígena observó aterrorizada cómo crecía la luz. Cuando finalmente se liberó, la explosión desgarró el espacio más rápido que el pensamiento. Golpeó la valiente fragata. No hubo explosión, ni escombros, solo silencio. La fragata fue borrada en un instante. Ni siquiera polvo quedó atrás. Cada alienígena en la flota se congeló. Sus pantallas mostraban la verdad. Una nave de guerra entera desaparecida, borrada de la existencia por un solo disparo. 1000 corazones se detuvieron. La tripulación se miró sin palabras. Esto no era guerra. Era ejecución. El almirante se aferró a su silla de mando, sus garras hundiéndose en el metal. Quería gritar para ordenar a su flota que avanzara con furia, pero el miedo en los ojos de sus soldados lo detuvo. Si daba la orden, ¿obedecerían siquiera? ¿O se dispersarían en el vacío, huyendo por sus vidas? Por primera vez, dudó de su control. Y entonces llegó la voz.
A través de cada nave alienígena, a través de cada canal, a través de cada frecuencia, apareció una transmisión humana. Calmada, firme, profunda. Esta es la Tierra. Están invadiendo nuestro sistema. Váyanse ahora y vivan. Quédense y sean destruidos. La voz era simple, no alta, no amenazante, pero llevaba el peso de una civilización que había decidido dejar de esconderse. Los alienígenas miraron sus pantallas. Algunos oficiales susurraron, hablan como si fuéramos insectos. Otros se estremecieron, pues sentían lo mismo. Contra una nave así, eran insectos. El almirante rugió, rompiendo el silencio. No, somos los conquistadores elegidos. No pueden desafiarnos. Ordenó a 3 destructores que avanzaran, sus motores ardiendo brillantemente. Dispararon todas sus armas a la vez. Rayos de plasma, misiles, cañones iónicos, todo lo que tenían. El vacío se iluminó con potencia de fuego. Los oficiales alienígenas vitorearon por un segundo, desesperados por esperanza. Pero el titán ni siquiera se movió. Su escudo brilló débilmente, desviando cada ataque a la nada. El gigante permaneció tranquilo, intocable. Entonces, con una respuesta fría y despiadada, desató 2 disparos. 2 destructores desaparecieron instantáneamente, borrados como la fragata anterior. El tercero se alejó cojeando, destrozado, su tripulación gritando por comunicaciones abiertas antes de que el silencio también los tomara. La flota dejó de moverse. Ni adelante, ni atrás, simplemente se congelaron. El miedo los consumió. Sus garras temblaban sobre los controles de las armas, pero nadie se atrevió a presionarlos. Sus ojos permanecieron fijos en el titán, brillando en el vacío como un dios de la guerra. El orgullo del almirante se quebró. Su voz bajó, rota. Esto no puede ser. Pensó en el imperio detrás de él, los gobernantes que lo habían enviado aquí, prometiendo una conquista fácil. ¿Qué les diría? Que los humanos habían creado una nave de guerra más grande que ciudades. Que su flota, el orgullo de su especie, estaba paralizada por una sola nave humana. Su segundo al mando susurró, almirante, si esta es solo una nave, ¿cuántas más tienen? El almirante no respondió. Por primera vez en su larga carrera, se sintió pequeño, y a su alrededor, también lo sintió toda la flota. Habían venido a conquistar. En cambio, habían encontrado algo más allá de sus peores pesadillas. El primer contacto con la clase titán de la humanidad se había enfriado, y había congelado su coraje en su lugar. La flota alienígena flotaba en silencio. Ningún comandante se atrevía a moverse. Ningún capitán se atrevía a respirar. La sombra de la nave de guerra titán se cernía sobre ellos como una montaña en el cielo. Su armazón colosal empequeñecía cada nave de su orgullosa armada. El recuerdo de la fragata y los destructores borrados en segundos, resonaba en sus mentes. El miedo había convertido a los guerreros en estatuas, pero el silencio en el espacio nunca duraba mucho. Dentro de la nave de mando alienígena, los oficiales discutían en voz baja. Debemos retirarnos, dijo uno. Ninguna flota puede enfrentar a este monstruo. Otro negó con la cabeza. Si nos retiramos, el imperio nos marcará como traidores. Debemos luchar. El almirante se sentó rígido en su silla, dividido entre el orgullo y el terror. Sus garras golpeaban el reposabrazos. La retirada era vergonzosa, pero quedarse significaba la muerte. Su mente buscaba un camino donde el honor y la supervivencia pudieran coexistir, pero no encontró ninguno. Entonces, sin previo aviso, la clase titán se agitó de nuevo. Su casco se iluminó con miles de líneas, brillando de azul como ríos de poder recorriendo montañas de metal. Secciones enteras de la nave se movieron como si estuviera viva, despertando de un largo sueño. La energía surgió, tan poderosa que incluso los sensores alienígenas se sobrecargaron, llenando las pantallas de estática. La nave ya no estaba en silencio. Estaba respirando. Jadearon por los puentes alienígenas. Algunos susurraron que los humanos habían construido un dios, no una adoración. Algunos rezaron en voz baja, aunque nunca habían creído en dioses antes. Entonces la voz del titán habló de nuevo, más profunda y clara que antes. Dispararon contra la Tierra. Destruyeron a nuestros exploradores.
Ahora aprenderán lo que la humanidad ha construido en las sombras del silencio. La voz era calmada, pero para los alienígenas sonaba a juicio. La clase Titán giró ligeramente, lo suficiente para que la flota alienígena se diera cuenta de su escala completa. Ciudades enteras cabrían dentro de su cuerpo, sus cañones se extendían como torres, cada una brillando con furia contenida. Barreras de escudos brillaban débilmente, reflejando la luz de las estrellas. Comparada con esto, la armada alienígena parecía un enjambre de insectos zumbando alrededor de un gigante. El almirante finalmente rompió su silencio. No podemos quedarnos congelados. Todas las naves, prepárense para el asalto total. Su voz intentó sonar fuerte, pero grietas de miedo la atravesaron. Los oficiales obedecieron porque no tenían otra opción. Miles de naves se movieron a formación de ataque, armas cargando. Si iban a morir, no morirían quietos. Pero antes de que se pudiera dar la orden de disparar, la clase Titán se movió primero. Sus cañones masivos giraron, apuntando hacia el corazón de la formación alienígena. La energía se acumuló en sus puntas, no en un lugar, sino en docenas. Cada arma zumbó, brillando más caliente, hasta que el propio espacio pareció temblar. Los alienígenas observaron con horror. Se dieron cuenta de la verdad. Esta nave no llevaba un cañón o dos. Llevaba más potencia de fuego que flotas enteras. Entonces llegó la primera salva. Rayos de energía ardiente desgarraron el vacío, más rápido de lo que el ojo podía seguir. Cruceros alienígenas fueron cortados como papel, sus escudos se evaporaron antes de que pudieran siquiera responder. Escuadrones enteros desaparecieron en segundos. La flota rompió la formación. El caos se extendió mientras los oficiales gritaban por las comunicaciones. Maniobras evasivas, escudos al máximo, pero fue inútil. Las armas del Titán los rastrearon con precisión, abriendo agujeros en su orgullosa armada como si no fuera nada. El almirante observó impotente cómo nave tras nave era borrada. Esto no puede ser una sola nave, susurró. Lucha como un imperio entero. Pero en medio de la destrucción, algo extraño sucedió. La clase Titán se detuvo. Sus cañones se silenciaron. Sus escudos se atenuaron ligeramente. No había destruido toda la flota. No los había aniquilado. En cambio, había pausado, esperando. Los alienígenas se congelaron de nuevo. ¿Por qué se había detenido? ¿Se estaba burlando de ellos? ¿Les estaba mostrando misericordia? ¿O simplemente demostrando que podía acabar con ellos en cualquier momento? La voz humana regresó. Vinieron a nuestro hogar con fuego. Podríamos acabar con ustedes ahora como ustedes han acabado con otros. Pero la humanidad no es como ustedes. Les damos una opción. Váyanse y vivan o quédense y mueran. Los oficiales alienígenas se miraron. Eran conquistadores criados para creer que ninguna especie podía desafiarlos. Sin embargo, aquí estaban siendo perdonados por una nave de guerra que podría haberlos destruido sin esfuerzo. No era debilidad. Era control. El Titán les estaba mostrando que la humanidad tenía la fuerza para destruir, pero también el poder de elegir la misericordia. El almirante apretó los dientes. Su orgullo gritaba para continuar la lucha, pero sus instintos de supervivencia le decían la verdad. No podían ganar. Ninguna estrategia, ninguna arma, ningún número de naves cambiaría el resultado. Contra el Titán, ya estaban derrotados. Aún así, se negó a dar la orden de retirada. Temía la vergüenza de enfrentar al imperio más que la propia muerte. Pero sus soldados ya habían visto la verdad. Sus manos temblaban sobre los controles. Sus ojos evitaban los suyos. Ya no lo miraban en busca de guía. Miraban solo al gigante en la oscuridad. La clase Titán había despertado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota alienígena se cernía rota en el vacío, dispersa como presa asustada. Docenas de sus naves ya habían sido reducidas a cenizas. Sin embargo, la nave de guerra Titán permanecía intacta, sus escudos brillando débilmente, sus cañones esperando en silencio. Por primera vez en su historia, los conquistadores de galaxias se quedaron paralizados, incapaces de decidir si luchar o huir. En el puente de la nave de mando alienígena, el pánico se extendió.
Algunos oficiales suplicaron al almirante que se retirara. Otros gritaron por otro ataque. Sus voces se superponían, temblando de miedo. El almirante se sentó en su silla de mando, sus garras clavándose en el reposabrazos, su orgullo herido, la reputación de su imperio al borde del colapso. Si regresaba sin victoria, la vergüenza lo seguiría hasta el fin de sus días. No podía permitir eso. Esto no es misericordia, gruñó el almirante, mirando fijamente al gigante brillante delante. Esto es humillación. Quieren que nos arrastremos como cobardes. Su segundo al mando susurró: almirante. No podemos ganar. Esta nave está más allá de nosotros. Luchar más se suicidió. Los ojos del almirante ardieron. Entonces muramos como guerreros, no corramos como esclavos. Sus palabras se extendieron por las comunicaciones, llegando a cada nave de la flota. Algunos oficiales sintieron una oleada de orgullo, otros solo desesperación. Pero las órdenes eran órdenes, y así, contra el peso del miedo que oprimía sus almas, la flota alienígena se preparó para un último y desesperado ataque. La clase Titán no se movió. Esperó como si los retara a atacar. Su silencio era más pesado que cualquier arma, su quietud más aterradora que sus cañones. Los alienígenas vieron esto y lo odiaron. Querían creer que se estaba burlando de ellos. Querían creer que era solo otra nave enemiga. Pero en el fondo sabían la verdad. Era algo más. El almirante levantó la mano. Todas las naves al frente. Disparen todo. El vacío se iluminó con furia. Miles de rayos, misiles y torpedos se lanzaron hacia el Titán, lo suficientemente brillantes como para hacer desaparecer las estrellas. Las explosiones se propagaron por los gigantescos escudos, olas de fuego chocando contra su barrera. Por un momento, la esperanza parpadeó entre los alienígenas. Quizás el número bruto sería suficiente. Quizás el monstruo podría sangrar. Pero cuando terminó la tormenta de fuego, el Titán seguía en pie. Sus escudos brillaron más, intactos, inquebrantables. Ni una sola marca manchaba su superficie. Entonces llegó su respuesta. La clase Titán disparó. No salvajemente, no con rabia, sino con precisión. Cada cañón seleccionó un objetivo. Cada rayo golpeó con propósito. Cruceros alienígenas explotaron como cristal frágil, sus escombros dispersándose en la nada. Buques de guerra que habían dominado otras guerras desaparecieron en segundos. El Titán no estaba librando una batalla. Estaba haciendo una declaración. Un capitán alienígena gritó por comunicaciones abiertas antes de que su nave fuera consumida. Otro suplicó misericordia, pero el vacío se tragó sus palabras. La flota intentó dispersarse, naves lanzándose en todas direcciones, pero las armas del Titán las rastrearon a todas. Cada movimiento era predicho, cada escape truncado. Aún así, el almirante se negó a ceder. Avancen, rugió. Aunque su flota se desmoronaba ante sus ojos, demuéstrales que no tenemos miedo. Pero su voz ya no llevaba mando, llevaba locura, sus oficiales intercambiaron miradas de miedo. Dándose cuenta de que su líder había perdido la razón. Sin embargo, obedecieron, porque la desobediencia significaba una desgracia peor que la muerte. Pero el gigante de la humanidad no había terminado su mensaje. En lugar de borrarlos a todos, la clase Titán cambió de formación. Sus cañones se retrajeron ligeramente, sus escudos se atenuaron, y sus motores rugieron con un trueno que resonó por el vacío. Lentamente, avanzó, no para atacar, sino para cernirse sobre la flota alienígena como una montaña, aplastando insectos bajo su sombra. Cada nave alienígena sintió la vibración en sus cascos. A medida que el Titán pasaba, la pura gravedad de su presencia sacudió sus huesos. No los estaba persiguiendo. Los estaba lastimando, mostrándoles lo pequeños que eran realmente. Entonces la voz humana regresó, calmada como la piedra. Les hemos mostrado nuestra fuerza. No la confundan de nuevo. Dejen este lugar o los acabaremos. Los alienígenas quedaron conmocionados. Habían visto la muerte antes, pero nunca así. No una destrucción fría y calculada que perdonaba lo suficiente como para aterrorizar a los supervivientes. No un enemigo tan poderoso que incluso la misericordia se sentía como un arma. El almirante todavía intentó protestar.
Su orgullo era más fuerte que su razón. No, no podemos huir. Nosotros. Pero su voz se ahogó cuando sus propios oficiales se volvieron contra él. Su segundo al mando lo miró fijamente y susurró: suficiente. Esta guerra ya está perdida. A través de la flota, se tomaron decisiones similares. Los capitanes giraron sus naves, ignorando los gritos del almirante. Una a una, las naves alienígenas rompieron la formación, retirándose hacia la oscuridad infinita. No porque quisieran, sino porque la supervivencia lo exigía. La clase Titán no persiguió. Los vio irse, silenciosa, inmóvil, su casco brillante ardiendo en sus memorias. El mensaje era claro. La humanidad podía destruir, pero eligió la moderación. Podía conquistar, pero prefería proteger, y eso la hacía más aterradora que cualquier imperio. Mientras la flota alienígena se alejaba cojeando, los susurros se extendieron por sus comunicaciones. Algunos juraron no volver jamás al espacio humano. Otros se preguntaron con horror: si esta era solo una nave, ¿cuántas más tenía la humanidad escondidas entre las estrellas? El choque de voluntades había terminado, y los alienígenas sabían sin lugar a dudas que habían perdido. La flota alienígena se dispersó de nuevo en el vacío, rota y silenciosa. Incendios ardían en cascos dañados. Los supervivientes susurraban con incredulidad y los comandantes bajaban la mirada con vergüenza. Habían venido a conquistar, pero en cambio les habían mostrado algo más grande que la conquista. Se habían enfrentado a una sola nave de guerra humana, una clase Titán, y había sacudido los cimientos de todo lo que creían. En el puente de la nave de mando alienígena, el almirante permanecía inmóvil. Su orgullo se había hecho añicos. Había liderado innumerables victorias, aplastado docenas de civilizaciones. Sin embargo, ahora no podía ni hablar. A su alrededor, sus oficiales se negaban a mirarlo. Su respeto había desaparecido, reemplazado por un juicio silencioso. Habían obedecido sus órdenes, pero sabían la verdad. La flota se había salvado no por su liderazgo, sino por la misericordia de su enemigo. El segundo al mando finalmente habló, su voz baja y firme. Almirante, hoy vivimos porque los humanos lo permitieron. Si hubieran querido, ya nos habríamos ido. Sus palabras llevaban un peso que nadie podía negar. Por primera vez, el almirante alienígena inclinó la cabeza. No ante un superior, no ante su emperador, sino ante un enemigo invisible que observaba desde lejos. Detrás de ellos, la nave de guerra Titán permanecía en el borde del sistema solar. Su casco brillante era como una cicatriz ardiente en la oscuridad, una advertencia que los alienígenas nunca olvidarían. No persiguió. No los remató. Solo se quedó en silencio, un guardián inamovible de la Tierra. Para los alienígenas, ese silencio era más aterrador que la destrucción. Mientras la flota alienígena se alejaba cojeando, los susurros llenaban sus comunicaciones. Soldados y capitanes por igual repetían las mismas palabras una y otra vez. Si esta es solo una nave, ¿cuántas más tienen? Nadie sabía la respuesta, pero el miedo retorcía cada pensamiento. El imperio había creído que los humanos eran criaturas frágiles y débiles aferradas a un pequeño planeta. Ahora se preguntaban si la humanidad había estado escondiendo gigantes entre las estrellas todo el tiempo. De vuelta en la Tierra, escondidos en centros de mando en lo profundo de la superficie, oficiales humanos observaban la retirada alienígena. Sus rostros permanecían tranquilos, pero sus corazones estaban pesados de victoria. Habían mostrado su mano. La clase Titán ya no era un secreto. Pero había sido necesario. La galaxia tenía que entender que la humanidad no se arrodillaría, no se rendiría, no se quebraría. Un oficial se volvió hacia el comandante del proyecto Titán. ¿Cree que regresarán? Los ojos del comandante eran fríos como el acero. Por supuesto, los conquistadores nunca aceptan la derrota para siempre, pero cuando regresen, no olvidarán lo que vieron hoy. Miró la imagen brillante del Titán en la pantalla, y por un momento, incluso él sintió un escalofrío. La nave era poderosa, sí, pero también era una promesa. Una promesa de que la humanidad había entrado en una nueva era, una era donde ningún imperio podría tratarlos como presa. En el espacio, los supervivientes alienígenas intentaban dar sentido a lo que habían presenciado. Algunos maldijeron a los humanos por su arrogancia. Otros los respetaron en silencio.
Un capitán susurró a su tripulación: pensábamos que eran débiles. Pensábamos que les enseñaríamos el miedo, pero ellos nos han enseñado a nosotros en cambio. Sus palabras se extendieron por la flota como una oscura semilla que crecería hasta convertirse en leyenda. Cuando los alienígenas regresaron a su imperio, sus gobernantes exigieron explicaciones. Pero los oficiales solo pudieron dar informes rotos. Naves borradas en un instante. Armas inútiles. Una nave de guerra del tamaño de un continente enfrentada sola a miles. El emperador enfureció, llamándolos cobardes. Sin embargo, incluso él sintió un frío en el pecho. Si los humanos podían construir un titán, entonces la humanidad ya no era presa. La humanidad era un rival, quizás incluso un depredador. Las historias comenzaron a extenderse por la galaxia. Los comerciantes susurraban sobre el gigante que eclipsaba las estrellas. Los soldados contaban cuentos de un solo disparo que borraba naves de la existencia. Los comandantes hablaban de la voz que había ofrecido misericordia en lugar de aniquilación. Y en mundos distantes, el miedo se mezclaba con algo más: respeto. Porque al final, la nave de guerra Titán no era solo un arma. Era un mensaje. La humanidad lucharía si se sentía amenazada, y lucharía con una fuerza que nadie había visto jamás. Pero la humanidad también portaba algo que la galaxia no entendía. Moderación. Tenían el poder de destruir. Sin embargo, eligieron la desesperación. Y esa elección los hizo más peligrosos que cualquier imperio. Mientras la flota alienígena desaparecía en la oscuridad infinita, una verdad se hizo clara. La galaxia había cambiado para siempre. La era de la debilidad humana había terminado. Ahora, cada vez que los conquistadores miraban hacia la Tierra, recordarían la clase Titán esperando en las sombras. Y recordarían el día en que la primera flota alienígena se congeló de terror. No ante un imperio, no ante un ejército, sino ante una nave de guerra humana que portaba el peso de una especie lista para alzarse.